Hace unos meses todo parecía estar bajo control, pero una conversación familiar lo cambió todo. Estábamos en la sala y Jake, mi hermano, me miró con seriedad antes de soltar la bomba. Mía, sería un gran gesto si pudieras ayudarnos con una parte del dinero del fideicomiso. Yo me quedé helada. ¿Quieres que entregue dinero al que ni siquiera tengo acceso todavía? ¿Solo para calmar tensiones? ¿Y cómo se supone que eso es mi responsabilidad? Jake suspiró, como si estuviera cansado de tener que explicarlo. No se trata solo del dinero, Mía, es demostrar que te importa. Tú estás en una posición cómoda y esto podría ser el primer paso para construir nuestra vida juntos. Giré la cabeza hacia Emma, que estaba allí sentada con una sonrisa arrogante, como si ya hubiera ganado. «Esto no es justo», respondí, tratando de mantener la calma. He trabajado duro para planear mi futuro, y ese dinero forma parte de eso. ¿Por qué debería renunciar a él solo porque ustedes dos decidieron casarse? Emma dejó de sonreír y con un tono frío replicó: «No se trata de justicia, Mía, se trata de familia. Jake y yo estamos intentando formar algo sólido, y tú tienes los medios para ayudarnos. Ni siquiera te afectaría dar una pequeña parte». Mi madre intervino entonces, con una voz suave pero igualmente frustrante. «Mía, creo que lo que Emma intenta decir es que esta podría ser una manera de acercar más a la familia. A veces es mejor ceder un poco que aferrarse tanto a las cosas». Yo no podía creer lo que escuchaba. Mis propios padres, que siempre habían estado de mi lado, ahora parecían apoyar a Emma. Antes de seguir con la historia, si te gusta este tipo de relatos y quieres seguir acompañándome en esta montaña rusa de emociones, dale like al video y suscríbete al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia. «No me estoy aferrando a nada», contesté finalmente, dejando que la frustración se notara en mi voz. «Estoy siguiendo las reglas del fideicomiso y tengo mis propios objetivos con ese dinero. ¿Por qué es tan difícil que lo entiendan?». El silencio que siguió fue pesado, hasta que Emma volvió a hablar, con un tono helado. «El verdadero problema es que no estás dispuesta a poner a la familia primero. Jake y yo estamos intentando formar algo sólido, y tú tienes los medios para ayudarnos. Ni siquiera te afectaría dar una pequeña parte». Me levanté incapaz de soportar más. «No estoy rechazando a nadie. Solo me niego a darte lo que quieres, y eso no me convierte en egoísta ni en una mala hermano. Es mi dinero, mi decisión, y no pienso seguir con esta conversación». Mi padre trató de detenerme mientras me dirigía a la puerta. «Mía, espera, no te vayas así. Solo queremos encontrar una solución que funcione para todos». Emma era la típica alma de la fiesta, siempre impecable, simpática y con un carisma que hacía que todos la adoraran. Yo también llegué a caerle bien, al principio. Pero las cosas empezaron a ponerse raras. Todo comenzó en una cena familiar hace un par de meses. Estábamos sentados alrededor de la mesa cuando, de la nada, Emma sacó el tema de mi fondo fiduciario. Lo dijo con un tono alegre, como si fuera una curiosidad inocente, pero me tomó completamente desprevenida. Me preguntó qué pensaba hacer con todo ese dinero cuando finalmente pudiera disponer de él. Balbuceé algo sobre la posibilidad de comprarme un apartamento o iniciar un negocio. ¿Soy la única que cree que esa es una cuestión personal? No había mucho más que pudiera responder. Entonces, Emma sonrió ampliamente y soltó: «¡Qué suerte la tuya! ¿Sabes? Jake y yo realmente agradeceríamos una ayuda con los gastos de la boda. O tal vez para dar la entrada de una casa».
Jake se rió de manera incómoda, como si no supiera si ella hablaba en serio o no. Yo también reí pensando que era una broma, pero Emma me sostuvo la mirada, esperando claramente que aceptara. El momento se volvió muy tenso. Mis padres intervinieron rápido, diciendo que ese dinero era mío y que no había nada que discutir. Y por esa noche, el tema quedó zanjado. Sin embargo, después de aquella cena no pude sacudirme la incomodidad. Sentí que Emma había plantado una semilla y no imaginaba lo mucho que iba a crecer. En las semanas siguientes, en cada reunión familiar, encontraba la manera de volver a mencionarlo. Nunca era demasiado directa, pero sus comentarios iban ganando intención. Decía cosas como: «Es increíble que tengas esa oportunidad, Mia. Muy pocas personas están en posición de ayudar a su familia de esa manera». Al inicio yo lo dejaba pasar. Cambiaba de tema, reía nerviosa, pero ella no se detenía. Y poco a poco, Jake también empezó a sumarse. Al principio guardaba silencio, pero luego comenzó con indirectas, apoyando su punto de vista. «No es como si estuvieras usando ese dinero ahora mismo. Entiendo por qué Emma lo menciona». Yo, frustrada, intenté hablar con mis padres, pensando que pondrían límites. Pero para mi sorpresa, mi madre me dijo: «¿Sabes? Lo único que quiere Emma es sentirse parte de la familia». Ella no está siendo insistente. ¿Quién dijo que era insistente?, respondió mi madre. Yo ni siquiera había usado esa palabra, pero sí, eso era exactamente lo que estaba sintiendo. En ese punto empecé a sentirme acorralada. No quería generar un conflicto, pero tampoco pensaba ceder un dinero al que ni siquiera tenía acceso todavía. Además, yo ya tenía mis propios planes para él. Aún así, me repetía que si me mantenía tranquila y firme, todo acabaría por calmarse. Pero de repente, Emma decidió dejar de lado cualquier sutileza. En otra cena familiar, me tomó aparte y sin rodeos me dijo: «Mia, de verdad creo que deberías reconsiderar qué piensas hacer con ese dinero. Ayudar a Jake y a mí sería una forma significativa de demostrar tu apoyo a la familia. ¿No crees que es un poco egoísta aferrarte a él cuando ni siquiera lo estás usando?». Me quedé helada por su atrevimiento. No recuerdo que nadie me haya llamado egoísta en mi vida, y mucho menos en la cara. Le respondí con la mayor calma posible que el dinero aún no estaba disponible y que cuando lo estuviera, yo ya tenía proyectos propios para él. Ella me miró como si la hubiera ofendido y contestó con frialdad: «Supongo que me equivoqué respecto al tipo de persona que eres». Al día siguiente, Jake me llamó para disculparse, pero no sonó sincero. Dijo algo como que Emma estaba estresada por la boda y que no quería parecer tan dura. Pero enseguida agregó: «Aunque no está equivocada, tú podrías ayudar y no estaría mal que lo pensaras». En ese momento empecé a sentirme como si yo fuera la loca. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba exagerando? Consulté con amigos cercanos y todos coincidieron en que no tenía la culpa de nada. Aún así, la situación no se hacía más fácil de soportar. Ya no eran solo los comentarios incómodos, era esa sensación de que mi propia familia no estaba de mi lado. Mis padres, a quienes siempre creí que me apoyarían pase lo que pase, parecían más interesados en mantener la paz que en defenderme. Y entonces comprendí algo. Esto no iba a terminar pronto. Emma no era del tipo que aceptaba un no como respuesta, y Jake estaba claramente dispuesto a secundarla en todo. Mis padres seguían en medio, intentando calmar las aguas sin realmente enfrentar el problema. Yo no sabía hasta dónde podía escalar todo esto, pero una cosa sí tenía clara: no iba a ceder. ¿Estoy exagerando? Díganme ustedes qué piensan. Actualización 1. Hola a todos. No pensé que volvería tan pronto, pero la situación empeoró, y mucho. Siento que estoy atrapada en un escenario absurdo, sin salida aparente. Desde aquella conversación incómoda en la que Emma me llamó egoísta, empecé a notar un cambio en la forma en que la familia me trataba.
No era algo evidente al principio, pero sí se percibía un ambiente distinto. En las reuniones familiares, Emma me lanzaba sonrisas tensas y Jake comenzó a mostrarse distante. Mis padres seguían jugando a los mediadores, aunque hasta ellos parecían algo raros. Y entonces, Emma empezó a volverse más atrevida. Adoptó la costumbre de arrinconarme en cada reunión, siempre con el mismo tema, mi fondo fiduciario. Una vez, mientras todos estaban en la sala viendo televisión, me llevó aparte y me dijo: «Mía, he estado pensando, ¿y si nos dieras una parte del fondo como regalo de bodas? No tendría que ser todo, solo lo suficiente para ayudarnos con la entrada de una casa». Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Un regalo de bodas así? ¿Quién pide semejante cosa? Le repetí que no, explicándole con toda la educación posible que el fondo aún no estaba disponible y que de todos modos yo tenía planes propios para ese dinero. Ella me miró como si le hubiera dicho que odiaba a los cachorros. Me respondió: «Pensé que te importaba tu familia. Jake y yo estamos comenzando nuestra vida juntos y esto podría marcar una gran diferencia para nosotros. Además, no es como si necesitaras ese dinero ahora mismo». Me quedé helada. La desfachatez era increíble. Simplemente me di la vuelta y me alejé sin agregar una palabra. Pero toda la interacción me dejó agotada. Y lo peor, no terminó ahí. En las semanas siguientes, Emma empezó a ponerse más creativa. Comenzó a presentar la idea como si fuera una oportunidad para unir más a la familia. Emma llegó a decir que entregarle el dinero sería como invertir en el futuro de la familia. No pude evitar reírme por dentro. ¿Una inversión? ¿Se suponía que yo debía financiarles la vida y esperar qué? ¿Dividendos? Lo peor fue ver cómo Jake poco a poco iba adoptando su forma de pensar. Todavía no exigía el dinero de manera directa, pero soltaba frases como: «Mía, tú estás en una posición privilegiada. Podrías marcar una gran diferencia aquí». Parecía estar tanteando el terreno, midiendo cuánto podía presionar antes de que yo estallara. Intenté hablar de nuevo con mis padres, con la esperanza de que pusieran un alto a todo esto, pero lo que escuché me dejó sin palabras. Mi madre dijo: «Emma solo quiere sentirse parte de la familia y ya sabes que Jake siempre la ha tenido un poco más difícil que tú en lo económico». ¿Más difícil? Crecimos en la misma casa, con los mismos padres y en las mismas escuelas. La única diferencia era que yo me esforcé, ahorré y planeé mi futuro, mientras que Jake nunca lo hizo. Entonces mi padre intervino y dijo: «No digo que debas hacerlo, Mía, pero tal vez deberías pensarlo. A veces, mantener la paz es más importante que tener la razón». ¿Mantener la paz? ¿En serio esa era su prioridad? Fue ahí cuando entendí que esto ya no se trataba solo de Emma. Mis padres estaban alimentando su comportamiento, aunque quizás no lo vieran. El golpe final llegó unas semanas después, cuando Emma y Jake me invitaron a almorzar. Pensé que sería un encuentro casual entre hermanos, pero en cuanto me senté, supe que había caído en una trampa. Tras un poco de charlas sobre los planes de boda, Emma se inclinó hacia mí y soltó: «Mía, hemos estado pensando, ¿y si nos dieras la mitad del fondo fiduciario? Así todavía tendría suficiente para tus proyectos y nosotros podríamos comenzar nuestra vida juntos sin tanto estrés». ¿Mitad? ¿De verdad lo dijo? La miré incrédula. Con toda la calma que pude reunir, le repetí que ese dinero aún no estaba disponible y que incluso cuando lo estuviera, no pensaba regalarles nada. Entonces el tono de Emma cambió. Empezó a acusarme de estar acaparando un dinero que podría usarse para ayudar a toda la familia. Emma empezó a insistir en que no era justo que yo me quedara con todo el dinero solo para mí. Jake intervino diciendo: «Entiendo tu punto, Mía, pero Emma no se equivoca. Esto realmente podría cambiarnos la vida. Tú estás en una posición ideal para ayudar». Sentí que me estaban acorralando entre los dos, como si se hubieran puesto de acuerdo, y salí de ese almuerzo completamente agotada.
Unos días después, mis padres me llamaron a una reunión familiar. Cuando llegué, Jake y Emma ya estaban ahí, con una expresión triunfante en el rostro. Mis padres comenzaron a hablar sobre lo importante que era resolver las tensiones y mantener a la familia unida. Entonces mi padre dijo: «Mía, quizá ha llegado el momento de considerar darles una parte del fondo fiduciario. No tendría que ser la mitad, pero algo que demuestre tu apoyo». No podía creer lo que estaba oyendo. Mis propios padres estaban presionándome para ceder mi herencia solo para complacer a Emma. Esta vez respondí con firmeza: «No», y me levanté para marcharme. Desde entonces las cosas han empeorado aún más. Emma empezó a contar su versión de la historia a la familia extendida. Ahora recibo llamadas y mensajes de tíos, tías e incluso primos con los que casi no hablo, diciéndome que soy egoísta y que debería hacer lo correcto. Me siento como si estuviera perdiendo la cabeza. ¿Esto está pasando de verdad? ¿Cómo es posible que toda mi familia se haya dejado arrastrar a esta locura? No sé qué hacer ya. He intentado poner límites, pero nadie parece respetarlos. Incluso he empezado a pensar en tomar medidas legales, aunque la idea de llegar a ese extremo contra mi propia familia me enferma solo de imaginarlo. Y así estoy ahora. Solo necesitaba sacarme este peso de encima. Gracias por leerme, y si alguien tiene algún consejo, lo escucharé encantada. Actualización 2. Hola de nuevo. No sé cuántas actualizaciones más necesitaré, pero apenas me estoy sosteniendo. Lo peor es que me he dado cuenta de que ya no se trata solo de Emma. Toda mi familia parece estar desmoronándose por este maldito fondo fiduciario. Después de aquel almuerzo desastroso con Jake y Emma, donde me pidieron la mitad del dinero, pensé que quizá las cosas se calmarían. Dejé lo más claro posible que el fondo aún no estaba disponible y que, aunque lo estuviera, no pensaba regalarles nada. Estaba frustrada, sí, pero me convencí de que si esperaba un poco, el polvo acabaría por asentarse. Pensé que todo se calmaría si le daba tiempo al asunto, pero entonces mis padres me llamaron. Mi papá, con esa voz tranquila, casi demasiado amable, me pidió que fuera a su casa porque querían charlar. Esa calma fingida encendió todas mis alarmas internas. Pregunté si tenía que ver con Jake y Emma y mi mamá respondió: «No exactamente, pero es importante». Contra mi instinto, acepté. Apenas crucé la puerta, lo primero que vi fue a Jake y Emma sentados en el sofá. Parecían estar en una especie de reunión de negocios, erguidos, con sonrisas falsas dibujadas en el rostro. Mi madre me indicó que tomara asiento, y entendí al instante que esto no era una simple conversación, era una intervención. La charla comenzó suave, como si quisieran engañarme con cortesías. Mi papá me preguntó cómo estaba, cómo iba el trabajo, lo típico, pero no tardaron en revelar el verdadero motivo por el cual estaba allí. Mi madre empezó diciendo: «Mía, todos hemos sentido mucha tensión últimamente y queremos encontrar una forma de resolverlo». Ya sabía hacia dónde iba todo. Miré a Jake y Emma. Ella me devolvió una de sus sonrisas forzadas y tensas. Entonces mi padre intervino. «Creemos que lo mejor sería llegar a algún tipo de compromiso». «¿Compromiso?», pregunté, ya molesta. «¿Qué es exactamente lo que están sugiriendo?». Jake se inclinó hacia adelante, visiblemente incómodo como nunca lo había visto. «Mía, sabemos que tienes tus propios planes para el fondo y respetamos eso, pero Emma y yo estamos en un momento difícil. Estamos planeando la boda, pensando en nuestro futuro y honestamente incluso un pequeño gesto de tu parte haría una gran diferencia». Emma asintió de inmediato, interrumpiéndolo antes de que pudiera contestar. «Exacto. No tiene que ser la mitad, solo algo que muestre que nos apoyas. No se trata solo del dinero, se trata de la familia».
Esa palabra familia ya empezaba a sentirse como una arma que estaban usando contra mí. Respiré hondo y traté de mantener la calma en mi voz. Lo he repetido 1000 veces y lo diré una más. El fondo ni siquiera está disponible todavía. Y aunque lo estuviera, yo ya tengo planes para él. No lo voy a regalar. Vi a mi padre removerse incómodo en su asiento antes de decir: Mía, no estamos diciendo que tengas que darles la mitad ni hacer algo drástico, pero quizá podrías considerar... Mi papá continuó con ese tono de falsa calma. Quizá podrías ayudarlos con una pequeña parte. Eso bastaría para aliviar la tensión en la familia. Me quedé mirándolo, atónita. Entonces, ¿se supone que debo entregarles un dinero al que ni siquiera tengo acceso todavía, solo para calmar tensiones? ¿Cómo es que eso se convierte en mi responsabilidad? Jake soltó un suspiro, como si estuviera agotado de lidiar conmigo. No se trata solo del dinero, Mía. Es demostrar qué te importa. Estás en una posición muy buena ahora, y esto realmente podría ayudarnos a empezar nuestra vida juntos. Miré a Emma, que me observaba con una expresión de triunfo, como si ya hubiera ganado. Esto no es justo, dije, intentando mantener la voz firme. Yo he trabajado duro para planear mi futuro y ese dinero forma parte de eso. ¿Por qué tengo que renunciar a él solo porque ustedes decidieron casarse? La sonrisa de Emma desapareció de golpe. No se trata de justicia, Mía. Se trata de la familia. Jake y yo estamos intentando construir algo y tú tienes los medios para ayudarnos. Ni siquiera te afectaría dar solo un poco. Mi madre intervino entonces, con voz suave pero igual de frustrante. Mía, creo que lo que Emma intenta decir es que esta podría ser una manera de acercar más a la familia. A veces es mejor ceder un poco que aferrarse tanto a algo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios padres, que siempre habían estado de mi lado, ahora defendían a Emma. No me estoy aferrando a nada, exploté por fin, dejando ver mi frustración. Estoy siguiendo las reglas del fondo fiduciario y tengo mis propios planes para él. ¿Por qué es tan difícil de entender para todos? Se hizo un silencio largo, incómodo. Entonces, Emma volvió a hablar, con la voz helada. ¿Sabes, Mía? Creo que el verdadero problema aquí es que no estás dispuesta a poner a la familia en primer lugar. Jake y yo estamos intentando construir algo, y tú tienes los medios para ayudarnos. Ni siquiera te afectaría dar solo un poco. No pude soportarlo más. Me puse de pie de golpe. No estoy dando la espalda a nadie. Simplemente no voy a darte lo que quieres. Eso no me convierte en egoísta ni en una mala hermana. Es mi dinero, mi decisión, y he terminado con esta conversación. Mientras me dirigía a la puerta, mi papá intentó detenerme. Mía, espera, no te vayas así. Solo queremos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Una solución que funcione para todos? Me giré para mirarlos. Quieren decir una solución que funcione para Jake y Emma, porque de eso se trató toda esta reunión. Si no pueden ver lo injusto que es, entonces no sé qué más decir. Y con eso me fui. Desde entonces apenas he hablado con mis padres. Jake y Emma dejaron de dirigirme la palabra por completo, lo cual, para ser sincera, se siento como un alivio en este punto. Pero lo peor es lo aislada que me siento. Siempre pensé que mi familia estaría de mi lado sin importar qué. Ahora parece que todos se han vuelto en mi contra. ¿Y todo por qué? No sé cuál será mi próximo paso. Parte de mí quiere cortar todo contacto con ellos, pero otra parte aún guarda la esperanza de que, de algún modo, las cosas vuelvan a ser como antes. Por ahora trato de concentrarme en mí misma y bloquear todo el ruido, aunque es difícil cuando las personas que se supone deberían amarte son las que más dolor te causan. Gracias por dejarme desahogarme aquí, Reddit. No sé qué haría sin ustedes. Actualización 3. Hola, Reddit. Vuelvo con una actualización. Y honestamente las cosas han pasado de malas a peores.
Después de semanas de ser arrinconada, manipulada con culpa y convertida en la villana, finalmente decidí plantarme. No era lo que quería, pero estoy entendiendo que no puedo seguir esperando a que todo esto se calme por sí solo. Después de aquella última reunión familiar, pasé algunos días intentando procesar todo. Las llamadas, los mensajes y hasta las miradas de reojo de mis parientes eran constantes. Cada día parecía aparecer alguien nuevo diciéndome que era egoísta o que debía pensar en lo que realmente importa. A nadie le importaba que el fondo fiduciario ni siquiera fuera accesible todavía o que tuviera reglas claras. Solo veían una bolsa de dinero y querían que yo la entregara. El punto de quiebre llegó cuando recibí una llamada de mi prima Laura. Ella es de las pocas que me han apoyado en todo esto. Me contó que Emma había estado difundiendo rumores sobre mí en las reuniones familiares. Al parecer iba diciendo cosas como, a Mía no le importa la familia, o es triste ver a alguien priorizar el dinero por encima de su propio hermano. Escuchar eso me hizo hervir la sangre. Yo ya sabía que Emma era manipuladora, pero llegar a ese extremo, que Emma hablara a mis espaldas para poner a toda la familia en mi contra, ya era bajo. Pero lo que Laura me contó después fue aún peor. Al parecer, Emma también había estado preguntando a otros parientes sobre mi situación financiera. Estaba husmeando, intentando averiguar cuánto dinero tenía realmente y si existía alguna forma de acceder a él. Ese fue mi límite. Decidí que era hora de consultar a un abogado. Necesitaba saber exactamente cuáles eran mis derechos y cómo protegerme. Así que pedí cita con una abogada especializada en herencias y fideicomisos. Cuando le expliqué toda la situación, se quedó sorprendida. Me dijo que lo que Emma estaba haciendo, presionarme, difundir rumores y hurgar en mis finanzas, podía considerarse acoso. También me aseguró que el fideicomiso estaba blindado y que nadie más que yo tendría acceso a él llegado el momento. Escuchar eso fue un alivio, pero no resolvía el problema inmediato. Mi abogada me aconsejó empezar a documentar absolutamente todo: mensajes de texto, correos electrónicos, conversaciones, cualquier cosa que mostrara un patrón de acoso o manipulación. Incluso sugirió enviar una carta de cease and desist, si la situación no se calmaba pronto. Pasé los siguientes días revisando mi teléfono y guardando cada mensaje que encontré. Los textos de Emma, las llamadas llenas de chantaje emocional de Jake, hasta los comentarios pasivo-agresivos de mi madre. Todo fue a parar a una carpeta. Me sentía rara, como si estuviera armando un caso legal contra mi propia familia. Pero ya no veía otra salida. Mientras tanto, Emma no se detenía. Empezó a publicar indirectas en redes sociales sobre familiares egoístas y dramas familiares. Nunca me mencionaban por nombre, pero era evidente que se refería a mí. Algunos comentarios eran directamente crueles y pronto recibí mensajes de personas con las que no hablaba desde hacía años preguntándome qué estaba pasando. Y no solo era en línea. Emma llevó su campaña al mundo real. Un día un compañero de trabajo me tomó aparte y me dijo, «Oye, solo para que lo sepas, alguien estuvo haciendo preguntas sobre ti. Llamaron a recursos humanos haciéndose pasar por un familiar y querían saber tu salario y tu situación financiera». Me quedé helada. Estaba horrorizada. No tenía pruebas directas de que hubiera sido Emma, pero ¿quién más podría haberlo hecho? El momento y el contexto eran demasiado coincidentes. Esa misma noche llamé de nuevo a mi abogada y le conté todo: las publicaciones en redes, las llamadas y hasta el intento de husmear en mis finanzas. Ella me dijo que ya era hora de enviar una carta de cease and desist. La carta era firme pero profesional. Enumeraba todas las formas en que el comportamiento de Emma era inapropiado y la advertía de que debía detenerse de inmediato. También dejaba claro que si continuaba con el acoso, podrían emprenderse acciones legales. Me sentí un poco mal al enviarla. Sinceramente, no quería escalar el conflicto, pero Emma no me estaba dejando alternativa. A los pocos días, Jake me llamó furioso. «¿Qué demonios, Mía? ¿Le enviaste una carta legal a mi prometida? ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para nosotros?» Intenté mantenerme tranquila.
Jake, no tuve elección. Emma me ha estado acosando durante semanas y ya no puedo más. Ha cruzado demasiados límites. Pero él no lo veía así. Me acusó de exagerar y dijo que estaba llevando todo demasiado lejos. Ella solo intenta que vea su punto de vista. Mía, esto es sobre la familia, no sobre el dinero. Respiré hondo y respondí. Si de verdad fuera sobre la familia, ¿por qué Emma anda a mis espaldas difundiendo mentiras y tratando de meterse en mis asuntos financieros? Eso no es lo que hace la familia. La llamada terminó con Jake diciendo que necesitaba tiempo para calmarse. Desde entonces, las cosas han estado más tranquilas, aunque la tensión sigue ahí. Emma dejó de publicar en redes y no me ha contactado directamente, pero mis padres, ellos están furiosos conmigo por haber involucrado a una abogada. Mi madre me dijo, no era necesario convertir esto en un asunto legal, Mía. Podrías habérnoslo dicho a nosotros. Le recordé que ya lo había hecho, muchas veces, y que nunca hicieron nada. Pero claro, eso no cambió su opinión. Por ahora, estoy enfocada en protegerme. Tengo todo documentado y mi abogada está lista en caso de que Emma intente algo más. No es la resolución que quería, pero al menos siento que recuperé un poco de control. Solo desearía que mi familia pudiera ver cuánto me está doliendo todo esto. Gracias por leerme, Reddit. Les prometo que seguiré actualizando si pasa algo más. Lo curioso de la vida es que a veces la verdad sale a la luz sin que uno mueva un dedo. Y así fue. La carta de cease and desist cumplió su propósito. Al principio, Emma se quedó callada y las publicaciones vagas y pasivo-agresivas en redes desaparecieron. Por unos días pensé que tal vez todo se calmaría. Pero claro, no podía ser tan simple. Mis padres y Jake se encargaron de mantener la tensión viva. Todo comenzó con una llamada de mi madre, su voz afilada y llena de reproches. Mía, ¿tienes idea del daño que causó esa carta? Emma está humillada, y ahora toda la familia piensa que nos estamos desmoronando. Mamá, respondí agotada, Emma me ha estado acosando durante semanas. Intentó poner a todos en mi contra, se metió en mis asuntos financieros y no aceptaba un no por respuesta. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Su contestación fue la misma de siempre. Podrías haberlo manejado mejor. Mandar cartas legales a la familia no es la forma de resolver problemas. Colgué el teléfono dándome cuenta por enésimo vez de que mis padres jamás verían a mi lado, sin importar lo que Emma hiciera. Parecían decididos a culparme por escalar las cosas. Unos días después, todo explotó de una manera que ninguno de nosotros esperaba. Jake, por error, envió un mensaje de texto que iba dirigido solo a Emma, al chat familiar que incluía a mis padres, a mí y a un par de primos. Los mensajes lo revelaban todo. En el primero, Jake le escribió a Emma: encontré los mensajes que enviaste a tus amigas sobre Mía y el fideicomiso. ¿En serio? ¿Has estado presumiendo de asegurar la bolsa todo este tiempo? Luego venían las capturas que adjuntó. Mensajes de Emma a otra persona, jactándose de que estaba contando con mis padres para doblegarme. Uno de ellos decía: no te preocupes, Robert y Anna convencerán a Mía de darme el dinero. Ella es demasiado blanda para resistirse para siempre. Otra captura mostraba a Emma burlándose de mí. Mía está tan obsesionada con sus pequeños sueños de negocio que ni siquiera se da cuenta de lo egoísta que es. Ese dinero debió repartirse en la familia desde el principio. El mensaje final de Jake a Emma fue todavía más fuerte. No creo que hayas manipulado a todos, incluso a mí, solo para conseguir lo que quieres. Dinero que no es tuyo. Esto se acaba ahora. Cuando esos mensajes y capturas aparecieron en el grupo familiar, el silencio fue sepulcral. Segundos después, Jake se dio cuenta de su error y escribió: Dios, esto no debía ir aquí. Lo siento muchísimo. Pero ya era demasiado tarde. El chat explotó. Mi madre fue la primera en responder: Emma, ¿qué es esto? ¿Es verdad? Mi padre siguió casi de inmediato: Emma,
Nos dijiste que intentabas resolver las cosas en paz. ¿Nos mentiste todo este tiempo? Emma trató de defenderse a toda prisa. Están sacando todo de contexto. Solo estaba desahogándome con amigas sobre lo estresante que ha sido la boda. Todos han malinterpretado, pero nadie parecía creerle, no esta vez. Jake no volvió a escribir nada en el chat, pero el daño ya había sido hecho. Esa misma noche me llamó con la voz temblorosa. Mia, lo siento tanto. Iba a enfrentarme a Emma en privado, pero envié esos mensajes a todos sin querer. No quería que lo descubrieras de esta forma. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Le solté, con la frustración a flor de piel. Has estado defendiéndola durante meses mientras ella hacía todo esto a tus espaldas. No sabía lo grave que era hasta hace poco, admitió. Encontré esos mensajes en su teléfono por accidente y no lo podía creer. Intentaba pensar cómo encararla, sin que todo explotara. Claramente fallé. Su voz se quebró mientras continuaba. Dejé que me manipulara, Mia. Pensé que solo luchaba por lo mejor para nosotros, pero ahora veo hasta dónde llegó. Lo siento por todo. Suspiré, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. Jake, llevo meses intentando que vieras esto. Emma nunca se preocupó por la familia. Solo quería lo que le convenía. Aprecio la disculpa, pero arreglar todo esto llevará más que palabras. De acuerdo. Y simplemente desapareció. Las consecuencias de esos mensajes fueron inmediatas. Mi prima Laura, mi mayor aliada en todo esto, me contó después que el grupo familiar había estado ardiendo durante horas tras mi salida. Muchos de los parientes que antes me habían criticado empezaron a cambiar de opinión. Con el paso del tiempo, mis padres empezaron a acercarse más a mí. Mi papá reconoció que habían manejado todo de la peor manera. Y mi mamá, quien había sido la mayor defensora de Emma durante todo este proceso, finalmente me pidió perdón. Lo siento, Mia. Debí haberte creído desde el principio. No fue una disculpa perfecta ni solucionó todo de inmediato, pero al menos fue un comienzo. Hace poco decidí recuperar por completo mi vida. Corté cualquier contacto con Emma y establecí límites firmes con Jake y con mis padres. Jake, ya separado de Emma, me ofreció unas disculpas sinceras y comenzó terapia para trabajar en sus propios problemas. Mis padres también expresaron su arrepentimiento, admitiendo al fin que habían dejado que la situación se les fuera de las manos. Reconstruir la confianza llevará tiempo, pero estamos avanzando en la dirección correcta. Todo este caos me dejó una gran enseñanza, la importancia de fijar límites, defenderme a mí misma y poner mi bienestar por encima de todo. Por primera vez en mucho tiempo me siento en paz. Mis relaciones están sanando, mi vida avanza y estoy lista para dejar todo esto atrás. Gracias por acompañarme en este camino, Reddit. Ha sido una montaña rusa, pero al fin soy libre para enfocarme en el futuro que quiero construir. Y así termina esta historia, llena de drama familiar y muchas lecciones. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? No olvides dejar tu comentario. Me encantaría saber tu opinión. Dale un like si te gustó la historia. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Comparte este video con tus amigos o familiares. Seguro tendrán algo que decir.